y pensaba llegar hasta las 11 para que hagamos de 11 a 12. Tienen clases de 6 a 8 algunos, ¿no? ¿Está G y D? Sí, doctor, disculpa, ahorita se conectó. Sí, tenemos clases a las 11, doctor. Bueno, tenemos clases desde las 10 hasta las 12 de cardiología. En las mañanas. Sí, doctor. Ah, yo tenía pena. Ya. Entonces está bien. Ya, bueno, chicos, considero que el primer parcial mínimamente es de tema más ventral y si podemos vamos a tratar de meter el siguiente tema. ¿Por qué, chicos? Porque tienen tiempo por ustedes para que estudien, porque los siguientes temas, este y los siguientes, son algo más largos, ¿no? No puedo decir más complejo, todos los temas son importantes, pero además lo bueno que son temas que de una u otra manera ustedes han estudiado ya. Eh, Dolor agudo y crónico. Voy a ir tratando de hacer este tema con ustedes, los otros también. Luciana Claros, háblame sobre lo que sepas de dolor. Luciana, chicos, tienen que participar. No hay nada de ello. Anita Mogro, Doctor, háblame doctor, sobre el dolor, definición. ¿Qué sabes de dolor? Eso han llevado ustedes. Desde neuroanatomía en primer año, se lleva en fisiopatología, mucho dolor, semiología. bueno, a lo que he podido leer, él define el dolor como como la capacidad que tiene el cuerpo de diferir aquellas sensaciones que son lesivas de las que son inocuas. Ya, ¿qué más? Y para esto se tiene una conexión neuronal, la cual va a ayudar a transmitir estas sensaciones. Ya, está bien. ¿Algo más? Creo que no, doctor, solo eso. Ya, muy bien, Anita. Anaí Adriana Coria, Doctor, buenas tardes. ¿cómo estás? Bien. ¿Qué más me puedes hablar sobre el dolor? Eh, bueno, bueno, el dolor lo podemos entender como una expresión o una respuesta ante una lesión tanto física como emocional. El dolor puede ser también, según su duración, también puede dividirse en agudo o crónico. Eso va a depender del tiempo. El agudo es un inicio, aparece en un inicio y solamente tiende a durar unos días. El crónico ya es un poco más ilimitado y perdura en el tiempo. También se puede dividir al dolor según su intensidad, puede ser leve, moderado, severo, también dónde está localizado, puede ser somático, visceral. Perfecto. Ya, muy bien.
Ve que tienen idea y no es idea, conocimiento, chicos, y lo importante es que sepan expresar con sus palabras. O sea, ya les he dicho, conmigo no tengan miedo, siempre traten de, más bien al contrario, ser voluntarios, participar, porque jamás les voy a dar un comentario negativo, chicos. En serio. Máximo me callaré y siempre voy a tratar de incentivar de que ustedes estudien, sean buenos doctores, porque considero, como siempre les digo en práctica, de que son ustedes, o sea, los nuevos médicos, probablemente mi médico, de mi familia, conocidos, amigos, etcétera. Entonces, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan, sepan, entonces para que sepan desenvolverse. En semiología nosotros cuando llevamos, o sea, recuerdo bien, y les digo esto porque yo tengo hijos que estudian, han estudiado ya medicina incluso, y veo que les enseñan que el dolor es una manifestación clínica subjetiva, ¿verdad? Pero, chicos, el dolor es la quinta constante vital. O sea, que el dolor sí puede ser evaluado, o sea, no deja de ser subjetivo. Entonces, es ya una manifestación clínica objetiva. Así, por ejemplo, la IASP o AISP, que se llama, IASP o AISP, que es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Aquí falta la P, pero ya vamos a ver en siguientes diapositivas. Falta la P porque es Asociación Internacional para el Estudio del Pain, del Dolor, ¿no? Entonces, esta sigla hay que aprender. Es una, entonces, sociedad importantísima en el mundo que tiene que ver con el dolor. Saben que inclusive una especialidad médica constituye la algología, estudiada, o sea, la especialidad solamente dedicada al dolor. ¿Qué dice esta como una definición general para el dolor? Que es una experiencia sensorial, ¿ya? Y emocional desagradable asociada a la lesión tisular real o potencial que se describe como ocasionada por dicha lesión, ¿no? Cristian Méndez, ¿qué me puedes decir sobre esta definición? ¿Qué es lo que vos comprendes? ¿Qué puedes comentar al respecto? Doctor, que es lo que percibe el paciente como una molestia Ujú. ¿Qué más? y que es causada por un estímulo, como decían mis compañeros. Ya, miren, ¿qué es experiencia? Es algo vivido, sufrido, ¿verdad? Sensorial. Cristian Jesús Torres, ¿a qué se refiere con el término de sensorial? Está muy mal tu internet. Claudia Dorado, ¿a qué se refiere con sensorial? Claudia, Claudia, Edwin Rojas, Sí. ¿Qué dijo? ¿a qué se refiere con sensorial?
percepción a través de la piel, doctor. Perdón, no te escucho. A la percepción, o sea, la capacidad de sentir, ya sea por medio de las terminaciones nerviosas o sentimientos. Ya no te escucho bien, está mal tu micrófono. Ya, pero sus compañeras, ya que han participado, Anita también decía, ¿no? ¿Cómo es esa vivencia, el sufrimiento? Sensorial, chicos, se refiere a sentidos, pero los sentidos, obviamente, que están compuestos por un sistema nervioso, ¿no? Central, que llega hacia la periferia a través de, entonces, terminaciones nerviosas, que para cada una tiene diferentes nombres, ¿no? Entonces son ellas las encargadas de captar entonces este estímulo. Así, por ejemplo, nosotros cuando vemos, chicos, no vemos por los ojos. Saben, les han enseñado que, por ejemplo, el centro de la visión está en la cisura carcarina, en el lóbulo frontal, etcétera, de esa manera, ¿no? Entonces, es esa vivencia, ese sufrimiento, entonces, a través del sistema nervioso central, que también emocionalmente afecta la parte afectiva. Por eso también cuando vamos a ver, hacemos tratamiento del dolor, tenemos que tomar en cuenta todo esto, porque si no, no vamos a hacer un tratamiento adecuado del dolor, pero que está asociada a una lesión tisular real o potencial, como dice, que se describe como ocasionada por dicho dolor. Sus compañeras ya manifestaban que existe una serie de clasificaciones, ¿no? A ver, ¿dónde está su compañera Giselle Nazarena Rocha? Lee la diapositiva y danos tu comentario al respecto. Ya, muy bien, dice, mire, cada una de estas especificaciones es una manera de clasificarla, que si nosotros hacemos y conocemos, estudiamos en profundidad al dolor, les aseguro que puedo hacer yo una clasificación según Gabriela Machaca, según Génesis Mora, Giovanna Cesano, etcétera. De verdad que nuestra inteligencia nos puede dar lugar a ello. Obviamente dentro de las clasificaciones son las más comunes y sabemos, ¿no? Ya ustedes han estudiado, conocen que, por ejemplo, pueden clasificar según su duración. Lo más simple en esto definir, según la duración, es que podemos clasificarla en dolor agudo y dolor crónico. Fácilmente se puede decir cuando dura antes de 3 meses, se denomina dolor agudo. Cuando es más de 3 meses o entre 3 o 6 meses y más, como dolor crónico. Pero vamos a ver enseguida que no es tan simple, obviamente que está dentro de la definición. Según su patogenia, es decir, el origen del dolor, ¿no? Saben, han estudiado hasta en semiología, según su localización, se puede clasificar, según el curso que va a seguir este dolor, la intensidad, y han manifestado sus compañeros, los factores pronósticos, ¿no? Entonces, que está esto ligado entonces a la patogenia. Entonces, vamos a ver el dolor en qué podría terminar. Y obviamente según la farmacología. Ahora, adelantándome, como les decía a sus compañeros, vamos a tratar de terminar. Yo, aparte de los temas de anestesia, quiero darles un temita sobre monitorización, que para mí es fundamental. Hablar un poquito de electrocardiografía básica, de saturación,
de capnografía, de temperatura y de presión arterial. Algo de invasiva que sí ya tienen que ustedes ir conociendo, ¿no? Porque ya la no invasiva en semiología han aprendido, ¿no? Que cuando se ausculta se denomina de Korotkov, cuando se palpa deriva Roxy, o también podemos ver entonces el manómetro aneroide, cómo se mueve entonces la agujita. Entonces por eso se llama oscilométrica. Pero ¿por qué es importante la monitorización? Porque atinge a todas las especialidades. Y dentro de la farmacología, ¿qué es lo importante, chicos? Obviamente, todos los medicamentos hay que saberlo, pero siendo médico general o teniendo cualquier especialidad, de lo más utilizado constituyen los AINES. Los AINES, analgésicos, ¿no? Antipiréticos, antiinflamatorios, no esteroideos. Entonces, hay que tener propiedad porque son los medicamentos más utilizados. Y dolor, chicos, por eso se lleva en varias asignaturas. Saben que es el síntoma signo, porque ya no solamente es síntoma, chicos, les reitero, porque es objetivo, podemos evaluar al dolor. El paciente no nos va a engañar fácilmente. Podría antes decirnos, mintiendo, me duele demasiado, no, es intenso el dolor. Pero vamos a ver que existe, cuando existe dolor, existe algunas repercusiones en diversos sistemas, cardiovascularmente, respiratoriamente, metabólicamente, etcétera. Y por eso el dolor, saben, en semiología les han enseñado que es entonces el signo síntoma por el que más acuden a la consulta médica. Obviamente no es el único, pero es por el que más acuden a la consulta médica. Y es por eso que también en anestesiología, porque la asignatura es así: anestesiología, reanimación y terapia del dolor. Entonces, estudiamos dolor para que les quede entonces conceptos ya firmes, chicos, firmes, ¿no? Incluso yo sé que hasta en cirugía el año pasado han llevado, creo, dolor, y sabemos que nosotros específicamente más nos vamos a dedicar al dolor agudo. ¿Y cuál de estos a su máximo exponente? ¿Quién es su máximo exponente del dolor agudo? El dolor postoperatorio. El dolor postoperatorio. Algo de dolor crónico, cuyo máximo exponente del dolor crónico es el dolor oncológico, el cancerígeno. Jesús Víctor Guayguasi Sandoval, lee la diapositiva y danos tu comentario. Trata de interpretar. El dolor agudo, inicialmente el dolor agudo se definió simplemente en términos de duración, pero en la actualidad se define como una experiencia desagradable y compleja con factores cognitivos y sensoriales que sacuden como respuesta a un trauma tisular. ¿Qué puedes interpretar de eso? ¿Mm? Génesis Mora. ¿Está mal mi internet, chicos? ¿No me escuchan? Sí, se escucha, Sí, doctor. doctor. Sin miedo, no tengan vergüenza. Nuestra vida médica es esa, chicos. Si tienen docentes que
no sé, por ahí. Está tan mal, yo no, chicos, ya les he dicho, participen. Y vamos a tratar de hacer así todas nuestras clases, chicos. Y depende de ustedes para que le pongamos ritmo, terminemos bien lo antes posible. Y así para que yo inclusive, como les he dicho, 2 o 3 temas adicionales quiero yo enseñarles que no van a entrar a su examen, solo enseñarles. ¿Qué pueden interpretar de eso? O algún voluntario. No hay voluntario. Jimena Flores. Y estamos con 2 grupos, chicos. Con los anteriores grupos, bien. Participaban muy bien. Doctor, yo diría que lo caracteriza la experiencia del malestar, lo que decía, de ser desagradable. Miren, lo que yo quiero que entiendan, cuando hablamos de dolor agudo, y cuando hacían su clasificación y cuando han estudiado, les aseguro, chicos, que solamente tenía en cuenta, como les decía hace rato, el tiempo. Meses el dolor es agudo, más de 3 meses y es dolor crónico. Entonces, eso es lo que uno recuerda entonces cuando estudiamos el dolor. Pero les decía hace rato cuando veíamos la clasificación o tipos de dolor, que evidentemente está dentro de la definición, pero no solamente se enmarca en ello, ¿no? Se extiende mucho más. Según la IAS, entonces, y hemos dicho hasta en la definición de dolor en general, que además de la duración, ¿no? Se define como esa experiencia desagradable, compleja, bien, con factores cognitivos. ¿Qué quiere decir esto? Cognitivo, ¿no? Se refiere entonces a memoria, se refiere a procesos mentales, se refiere a percepción, como cuando vayamos a ver fisiopatología, vamos a ver que existen ciertos mecanismos y lo último que se ve es la percepción. Entonces, y sensoriales, acabamos de ver que es a través de los sentidos, pero los sentidos a través de qué? Del sistema nervioso, ¿no? Que van a recoger, ¿ya? Y miren, siempre sucede como una respuesta a un trauma tisular. Trauma tisular puede ser, entonces, una herida por una caída, una patada en la rodilla, caída de rodillas, de codo, de hombro, un golpe, una incisión quirúrgica, una tracción operatoriamente de músculos, etc. Entonces hay que traspolar y entender un poco. Ya, dolor crónico. Estamos viendo dolor agudo, ahora el dolor crónico. Este primer párrafo que lea Anajud Velázquez Canchi. Ya se va a hacer orejita. Tenemos que terminar. Anajud. Doctor, Aide. ya, yo leeré, doctor. Muy bien. Ya, el dolor crónico. El dolor crónico se ha definido como el dolor que se extiende más de 3 o 6 meses
desde su aparición o que se extiende más allá del periodo de curación de una lesión tisular, o está asociado a una condición médica crónica. ¿El otro más? No, hasta ahí. Como yo lo entiendo, doctor, Claro, que sí, es lo más importante. bueno, a diferencia del anterior, bueno, ahí dice que se define más que todo por el tiempo, pero puede ser que hayan hecho una curación o se haya empezado un dolor desde hace mucho tiempo y que a pesar de que se ha curado, no ha tenido los resultados que se han querido en lo que refiere a la curación, que aún habiéndose realizado los tratamientos adecuados, este no cede, doctor. Ya, muy bien, Aide. Lo dice eso, como decíamos en dolor agudo, está dentro de la definición, como decía Aide, el tiempo, ¿no? Se extiende más allá de los 3 o 6 meses, ¿ya? Y dice, mire, o más allá de su periodo de curación o una lesión tisular. O sea, ¿qué significa esto, chicos, dentro de la definición de IASP? O sea que un dolor agudo, no un dolor, el dolor agudo, ¿no? Si nosotros infratratamos, subestimamos o tratamos mal o definitivamente no tratamos, podría convertirse en un dolor crónico. Podría convertirse entonces en dolor crónico. Y el dolor crónico, como vamos a ir estudiando, obviamente que tiene sus repercusiones, ¿no? No tiene por qué el paciente, si llega donde un médico, o sea, con sufrimiento o con esta experiencia, entonces, ¿por qué padecerla? Sobre todo si es, digamos, postquirúrgico e infratratamos que vaya a pasar a dolor crónico. No, en otros países, si el paciente presenta dolor, fácilmente demanda a su médico o a la institución donde está siendo atendido. Y les aseguro que gana, ¿no? Entonces, pero a nosotros, ¿qué nos interesa? Nos interesa que no podemos infratratarlo, subestimar al dolor. Antes, chicos, o sea, cuando se trataba de una cirugía, decían, cuando yo era estudiante, yo recuerdo perfectamente, ¿no? O si cuando te sacan la uña duele, ¿cómo no te va a doler, pues, si te sacan la vesícula? Es decir, si te hacen una onicectomía, ¿por qué por una poscolecistectomía no te va a doler? Es así siempre, duele siempre, ¿no? Y dentro de sus indicaciones, inclusive PRN. Y todavía les aseguro, chicos, cuando vayan a hacer internado o prácticas, hagan historias clínicas, así, van a ver en la historia clínica PRN. Eso es el pasado, chicos. O sea, siglo pasado, inclusive mucho más atrás. O sea, no hay PRN. El dolor se lo trata como se tiene que tratar. Obviamente hay especialistas, pero los tips básicos, como médico general, nos dan el conocimiento suficiente como para poder enfrentar y afrontar, entonces, dolores agudos, crónicos, etc. Solamente que eso depende de nosotros, de nuestro estudio y de nuestra, diríamos, actitud, ¿ya? Y generalmente, o sea, también, ¿no? Si se infratrata o está asociada a una condición médica crónica. Una condición médica crónica puede ser cualquier afección o patología, entonces, de larga data que va a causar dolor. Un ejemplo, y yo tengo varios ejemplos, pero un ejemplo bonito que para que avancemos, nos falta 10 minutos para terminar y pasen sus clases. O sea, una de sus compañeras en uno de los grupos me daba el ejemplo de la neuropatía posherpética y además que tiene mucha relación
con lo que estamos viviendo con el COVID, ¿no? Saben que, por ejemplo, la varicela está causada por un virus que se denomina varicelae zoster. Entonces, entonces nos infectamos de ¿qué nos va a producir? Varicela, ¿no? Hacemos tratamiento, nos curamos, pero este virus se acantona, no desaparece en ganglios en nuestro organismo. Y cuando nuestra inmunidad baja, entonces esta sale nuevamente a la circulación y se manifiesta en forma de herpes. Si muchas veces se controla rápidamente, probablemente no nos dé esta neuropatía posherpética, que es muy dolorosa. Entonces, y la vez que resolvemos este cuadro y la vez que existe inmunodepresión, vuelve a salir. O sea, uno en la vida puede tener 5, 6, 10, 15, 20 veces o más, entonces, de herpes. Entonces, esta sería, por ejemplo, ¿no? O también dolor crónico, entonces serían no sé, el dolor oncológico, como les he dicho, o algún otro tipo de neuropatías. A ver, otro de sus compañeros, para apurar, Eva Pázaga. ¿Puedes leer este segundo párrafo, por favor? Otras características del dolor crónico, además del factor tiempo, son que en ocasiones las posibilidades para identificar la patología causal es baja e insuficiente para explicar la presencia o la intensidad del dolor y responden pobremente a los tratamientos habituales. La intensidad del dolor puede variar de leve a intenso. Ya. ¿Qué puedes interpretar al respecto? En caso de instaurarse ya el dolor crónico, puede variar, o sea, de leve a intenso, pero si el dolor ya es crónico, también se podría decir que no siempre se resuelve, simplemente que a veces los médicos solo dan como calmantes o analgésicos que no se resuelve, o sea, no resuelven el cuadro prácticamente. Ya. O sea, además lo que habíamos dicho, que se presenta más de 3 o 6 meses, como estamos viendo. O sea, este tipo de dolor, el crónico, ¿no? O sea, para identificarlo, muchas veces es difícil. Específicamente si nos referimos al dolor oncológico, chicos, o sea, saben y les han dicho que cuando el cáncer duele ya es tarde. Cuando se manifiesta de una forma intensa, digamos, ya es tarde. O sea, es un proceso avanzado. Sin embargo, un dolor oncológico muchas veces se manifiesta con dolores vagos, sordos, ¿no? Entonces, que a veces es tan insuficiente para explicar esta presencia de dolor, pero que está por mucho tiempo. A eso es lo que se refiere, ¿no? Obviamente que después estos ya se manifiestan, cuando se manifiestan ya el dolor oncológico, ya podemos ver que es leve, moderado, intenso, ¿no? Pero muchas veces se enmascara ese dolor, o sea, es difícil, entonces, que el paciente lo pueda manifestar. Porque muchas veces cuando nos duele algo, chicos, es que he renegado, me he estresado, ¿no? Ahora, todo es estrés. Me duele estrés. O sea, subestimamos. Entonces, tenemos que aprender, chicos, a ser suspicaces, audaces, ¿no? Como dice un refrán, piensa mal y acertarás. Entonces, no debemos subestimar, tampoco, chicos, ser hipocondríacos, ¿no? Sobreestimar, ¿no? O sea, no me estoy yendo al otro extremo.
Laura Rollano. Lee esa diapositiva y dan tu comentario. Tenemos poco tiempo. Tenemos menos de 3 minutos para que pasen su clase. Laura Rollano. Tienen que participar, chicos. No tengan vergüenza, nada de ello. Es una carrera en la que tenemos que ser, como se dice, ni siquiera es el término, entrenadores, ¿no? O sea, simplemente participar sin ningún tipo de vergüenza o miedo. Lisbeth Tolava. Apurémonos, chicos. Doctor, definición del dolor posoperatorio. Experiencia displacentera sensorial y afectiva asociada al daño tisular actual y potencial o descrita en términos de tales daños. Lo que puedo interpretar es que, según esta asociación, el dolor es definido como se va a deber más al daño tisular, ya sea por reacciones inflamatorias y que, ay, no sé, que va a ser un dolor debido al daño tisular que va a haber, que se va a realizar durante el acto quirúrgico, tal vez. Eso, hasta en la imagen nos dice, ¿no? Si vemos la imagen, vemos que la definición, según la IASP, esto tienen que aprender, chicos, o sea, y van a ver que ustedes hasta cuando ya no solamente tienen que decir, ¿no? Tienen que, de memoria, chicos, pero entendiendo, ¿no? ¿Qué es el dolor posoperatorio? La experiencia displacentera, sensorial y afectivo, que está asociada a un daño tisular. Listo. Así, o sea, y según la IASP, ¿qué es la IASP? Es la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor. Es la más importante en el mundo en este momento. Entonces, si hablamos de esta experiencia, es esa vivencia, ¿no? Desagradable, sensorial, pero también, vean chicos, está la parte afectiva, que está ¿a qué? Asociada a un daño tisular. Como ven, entonces, a una incisión de piel, a una tracción de músculos. Entonces, ese es el daño tisular. La imagen nos dice todo, claro. ¿Ya? Entonces, hay que agarrar esas definiciones de memoria, pero consciente, o sea, sabiendo lo que estamos definiendo. ¿Ya? Es las 6, chicos. Ahí vamos a dejar la siguiente clase. Nos vemos en nuestros horarios respectivos. Y, chicos, de verdad participen. Porque tengo mi cuadernito y el que no quiere participar, lo siento. O sea, yo solamente al que no participa le pondré una rayita y al que participa bien probablemente le pongo un MB. Pero después, chicos, si participan de una forma normal, no tienen ni más ni menos. O sea, nos vemos el próximo sábado, ¿ya?